de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomios, capítulo 29. Dice en el versículo 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pueden sentarse, hermanos. Siempre que queremos transmitir a la iglesia, a los oyentes, siempre que hemos querido transmitir la voluntad de Dios, no se puede hacerlo en pocas palabras. No se puede. Cuando las escrituras, cuando la palabra del Señor habla de que en Dios hay cosas secretas, hay cosas que nunca se van a lograr entender acá, nunca. En Dios hay profundidades que un día las vamos a comprender más. Pero mientras estamos sobre esta tierra no vamos a lograr llegar a un tope. Por eso de que pensar que Dios es una religión o las cosas de Dios hay que convertirlos en una religión es la peor ignorancia que se pueda cometer en el mundo religioso. Por eso de que convertir todo lo que es de Dios en tradiciones, culturas, realmente es lo peor que se pueda cometer, que el hombre, que el ser humano pueda cometer en este tiempo. Porque Dios no es religión, ni Él estableció religiones, nada. Él estableció camino. Él se dio a conocer, Él se reveló. Pero el hombre en nuestro tiempo ha encerrado, ha reducido todo lo que es Dios en una religión, en cultos, en una forma. Pero yo quiero decirles en esta mañana, Dios no es así. En Dios hay profundidades que ni siquiera los hemos logrado entender, ni las lograremos comprender, sino que hasta en aquel día. Cuando Job habla él de su experiencia, estando Job en una condición bien difícil de su enfermedad, le dijo su propia esposa, le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo. Pero viene Job seguro, convencido de ese Dios invisible, de ese Dios eterno, el Dios incomparable. Viene él y dice: yo sé que aunque desecha esta mi carne, dijo, con estos ojos he de ver al Redentor de la vida, dijo. O sea, en las escrituras, en la Biblia hay tantos versículos que impactan el corazón realmente de los creyentes. Un día el apóstol Juan, cuando él habla a la iglesia, estaba enseñando a la iglesia, les dice de esta forma: hermanos, les dice así, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? No se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, ¿cómo dice?
tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, bien firme, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo en que estamos viviendo en el mundo religioso, se dibuja la foto así, la foto de Jesús, un personaje canche con el pelo largo? Es la imaginación precisamente de los hombres que no logran comprender quién es Dios, pero realmente la imagen de Jesús nunca fue así. Esa es la imaginación de un dibujante y quedó plasmado o algo así, pero eso no es. Pero lo que voy es esto: en Dios hay profundidades todavía que no las vamos a lograr comprender. Esto que acabo de leer con ustedes, que lo dice precisamente, lo expresó Moisés. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea que en Dios hay cosas secretas que no lo vamos a lograr comprender. Por ejemplo, quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito, como lo dice aquí. En el libro de Salmo 145. Esto lo expresa precisamente David. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, dice, y bendeciré tu nombre eternamente. ¿Y cómo dice? Pero ¿cuánto tiempo puede uno vivir, no? En la época de David, ahora estaba yo oyendo una encuesta que realmente el tiempo de vida que oscila ahora entre 65 años, 60 y 65 años, imagínense. Hace algún tiempo atrás era 70 y 80. O sea, la mayoría de las personas ahora están muriendo de 50, 60 años, a veces menos. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Si usted tiene más de 50 ya estamos cerca ya. Y que no le dé miedo. De veras, no le dé miedo, porque vamos de paso sobre este mundo, ¿o no? ¿De verdad? ¿O usted, yo si no me quiero morir, puede decir alguien? David dice: te exaltaré eternamente y para siempre. Es que él no estaba hablando de su alabanza que duraba sobre esta tierra, de lo que hay después de, ¿verdad? Después de. Y dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, como quien dice lo mejor. Eso quiere decir suprema, lo mejor. ¿Y su grandeza, cómo dice que es? ¿Qué es eso de inescrutable? No tiene tope. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que de la grandeza del poder de Dios, nosotros tenemos en nuestras manos el gran privilegio de tener el libro, este libro que es la Biblia, y contiene 66 libros. Hay otros libros que no son, que son los libros que se conocen como los apócrifos, ¿va? Está el libro de sabiduría, eclesiástico, deuterocanónicos, hay otros libros, pero en sí lo que fue inspirado por el Espíritu Santo, por los santos hombres de Dios, son los 66 libros que usted tiene en sus manos. Y los 66 libros que aquí están
está plasmado la voluntad de Dios. Aquí está. De veras, conózcala, ahí está. Es interesante, 66 o 6, que es el número precisamente, 6 es número de hombre, ¿va? Por eso que se ha explicado otra vez, es 666, o sea, 666 es el hombre endiosado, o sea, el hombre en su máxima expresión, pero 6 es el séptimo día en que el hombre fue creado por Dios. O sea, no es casualidad que la Biblia tenga 66 libros, como quien dice, es la voluntad de Dios plasmado para la humanidad. Eso es todo. Conózcala. Pero a lo que voy es esto. Dice que la grandeza de Dios, de la grandeza de Dios, no se puede encerrarlo en 66 libros. En Dios hay profundidades que hoy en día no las conocemos. Lamentablemente el hombre se dedica a conocer lo que Dios ha creado. El hombre se dedica a investigar. Por ejemplo, ustedes han leído que la Biblia dice que existió un hombre, dice que tan sabio el hombre que terminó siendo necio. Así es como terminan precisamente los grandes conocedores, sabedores de muchas cosas de esta vida, terminarán como necios. Así está la profecía, no lo estoy inventando yo. Pero habla la Biblia de que un hombre que se dedicó a conocer las hormigas, se dedicó a ver la sabiduría de los conejos, se dedicó a conocer el movimiento de los grillos y se dedicó a una cantidad de aspectos, pero el hombre hoy en día no está haciendo eso. El hombre hoy en día se está dedicando a otras cosas. Por ejemplo, la ciencia va detrás de cuánta distancia hay aquí a otro planeta, cuánto tiene de profundidad el mar, cuánto tiene de anchura la tierra. El hombre se ha dedicado a cosas así y se encuentra cada vez más que en el espacio hay un montón de cosas creadas por Dios que se vuelven un verdadero misterio para el hombre. Así, se vuelve un verdadero misterio. Por ejemplo, ¿han oído ustedes eso de las famosas triángulo de las Bermudas que le llaman? Es extraño, o sea, desde que a media vez entra un barco, una nave ahí, se desaparece y el otro lado no hay nada. Investigan y qué es, y qué es, y qué es, y por qué eso. O sea, el hombre se ha quedado atrapado precisamente en investigar, averiguar realmente de las cosas creadas por Dios. Hoy en día hay muchos misterios, hay muchas cosas que uno dice, ¡ala, impresionante! Bueno, eso no toca investigarlo hoy en día. El hombre se dedica a investigar eso, pero eso no es lo que Dios quiere. El hombre cuando descubre algo, lo publican. Yo quiero decirles, hermanos, Dios lo que quiere es que ustedes y yo descubramos su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo que hay que hacer. Descubramos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo logramos descubrir, como decimos, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, ¿va? Entonces, el hombre se dedica a investigar cuánta cosa se le puede ocurrir hoy en día. Pero de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, David dice, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable quiere decir no tiene tope, no tiene fin. Pero hay muchas cosas que hoy en día no las conocemos. Después de que termine nuestra existencia sobre este mundo, vamos a ver quién es realmente Dios, hermano. Pero mientras tanto, ¿sabe qué hay que hacer hoy en día? Se los voy a decir y cómo lo describe el apóstol Pedro
Él dice de esta forma: a quien amáis sin haberle visto. Así dice. En quien os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice. O sea, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Ame a Dios. Aunque eso sea una locura para mucha gente. ¿Cómo es posible que ustedes le cantan a algo que no miran? Por eso es que se necesita tener imágenes, se necesita tener para poder ver algo. ¿Sabe qué significa eso? La ausencia de fe en la vida de los creyentes hace que tengamos que ver algo. Pero el Señor Jesús dijo un día: bienaventurados los que no vieron. ¿Qué dice? La ausencia entonces de fe en los creyentes hoy en día hace que tengamos que ver algo. Pero cuando usted dobla sus rodillas, ahí está Dios presente, ¿verdad? Ya. Cuando usted derrama su alma delante de Dios, ahí está Dios presente. ¿Y por qué se lo afirmo? Porque yo lo he vivido. No me lo han contado. ¿De veras? Si me lo han contado únicamente, yo diría, pues así como dijo el doctor, así como dijo el escritor, así, no. Como dijo, quiero hacer uso de lo que un día el apóstol Juan dijo, de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Sí? Cuando usted entonces, hermano, le expone a Dios sus necesidades, ahí está el presente. La fe hace que en la vida de nosotros suceda cosas impresionantes. Dice que de la grandeza de Dios entonces es inescrutable. El diablo aprovecha, hermanos, a atrapar, porque saben ustedes que el hombre quiere ahora estudiar a Dios. ¿Sí? ¿Saben ustedes que existe eso, la famosa teología que le llaman? Y investigar tanto, averiguar tanto y indagar tanto que aquí, que allá y todo eso. Se le va a ir el tiempo, se le va a acabar su oportunidad solo en investigar y nunca va a vivir la voluntad de Dios. Yo he conocido mucha gente que son estudiosos de la teología, pero andan con un espíritu de prepotencia, con un orgullo, pero hasta el cielo. No, hombre, con todo y lo que ha investigado, si no se convierte, si no tiene nuevo nacimiento, si no disfruta eso de lo que la palabra del Señor dice, con todo y su conocimiento, con todo y ese acervo de conocimiento, de letra que pueda tener, puede ir al infierno. Así como se lo digo. Por eso es que el hombre trata de investigar a Dios. Hombre, ¿sabe qué quiere Dios? También leamos su palabra, pero pongámoslo por obra. Eso es todo lo que quiere Dios. Eso es. Pero de la grandeza de Dios dice que es inescrutable. Otro pasaje, Romanos, capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Sabe quién dijo eso? El apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Y cómo dice? ¿Sabe qué es eso de insondable?
es precisamente medir la profundidad de algo. Ya. Viene usted y quiere medir la profundidad de algo, le mete algo allá adentro. Y usted dice, sí, mide, esta profundidad mide 50 metros, por decir algo, ¿va? Nosotros tenemos ahí un pozo para sacar agua que mide 56 metros de profundidad. Puede medir. Dice que la profundidad de lo que hay en Dios, dice que son insondables. Va uno y quiere medir y no tiene tope. Porque saben ustedes, hermanos, que un día Dios sí se va a dar a conocer quién es Él. Mientras tanto, ámele. Mientras tanto, témale. Mientras tanto, obedézcale. Eso es todo lo que Dios quiere hoy en día. Pero dice que insondables son los juicios de Dios. No tiene tope. Los hombres han tratado de investigar cuánto será lo más hondo del mar. No lo han logrado llegar. Pero el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia dice que nosotros por el Espíritu de Dios podemos un día lograr comprender con todos los santos el amor de Dios, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dice que con todos los santos tenemos que lograr comprenderlo. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Cuando se empieza a comprender la anchura, la longitud, el amor de Cristo, cuando uno llega a comprender, cae uno de rodillas ante Dios y se siente uno insignificante ante Dios, hermano. Eso es todo lo que sucede cuando uno empieza a comprender el amor de Cristo. Pero cuando uno no lo entiende, fácilmente, hermanos, uno se puede equivocar, como saben ustedes qué es lo que les pasa precisamente a algunos jovencitos o algunas jovencitas en la etapa de la adolescencia. Pasa una cuestión y es esto: uno lo mira con tristeza, trata uno de transmitirles el consejo de la palabra, pero lo que sucede es esto: como no logran comprender que hay alguien que los ama, se sienten tristes, abandonados, Yo he oído, inclusive han venido algunas personas aquí dentro de la iglesia donde es que yo me quiero quitar la vida, es que para mí no tiene razón la vida. Perdón la expresión, pero no seas tonta. De veras. Es dura tal vez la expresión, pero no es así. Aprende a lograr, a comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Pero dice que, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, inescudriñable, vaya. O sea, no tiene tope sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Cuando David habla, hermanos, de su experiencia con Dios, dice: Señor, tus pensamientos son demasiado maravillosos para mí. Así dice. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. ¿Alguna vez ha tenido usted la oportunidad de agarrar un puño de arena de eso y contarlas uno por uno? Pues dice que así es Dios. Así es que quiero decirle en esta mañana: no se quede atrapado, no se quede hundido en cualquier adversidad de la vida. De veras, no se quede atrapado. Un día le pasó a un hermano que venía aquí a la iglesia.
Dice que pasó una cuestión así un poco difícil. Viene y le dijo, miren ustedes, dijo, yo si no soporto estas luchas que estoy viviendo, me están dando ganas de ir a tomar, dijo. Así dijo. Y le dieron ganas de ir a tomar. Y dicho y hecho, un día fue a echarse las cervezas y dejó de venir. Y el diablo ganó ventaja. Cuando usted sienta complicado algunas veces las cosas en la vida, hermano, usted dice, qué duro esto. Haga uso de lo que está escrito en el libro de Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice. A él correrá el justo y será levantado, dice. Haga uso de la palabra. No se eche al abandono. Nunca diga, es que no puedo, no, hombre, si para eso está la palabra de Dios. De veras. No haga como lo que hacen en el mundo. Eso es lo que hacen en el mundo, precisamente las infidelidades dentro de los matrimonios. Resulta la mujer echándose las cervezas o el hombre igual. Y dice que están decepcionados. Qué salida más absurda eso, porque más se hunden. De veras, más se hunden. Eche mano del poder de Dios. Cuando David entonces habla de su experiencia, dice, Señor, tus pensamientos me son maravillosos. Para mí, alto es, no lo puedo comprender. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Está en el Salmo 139. Despierto y aún estoy contigo, Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿será que hay alguien más aparte de Dios? ¿Será que hay alguien? Hay una pregunta que hacen precisamente cuando el espíritu de ateísmo que está en el mundo. Y la pregunta es esto: ¿y quién hizo a Dios? Esa es una pregunta. ¿Y quién hizo a Dios? Así sencillamente Él es el creador. Así. El tiesto o el pedazo de barro no le puede decir ¿por qué haces esto? No. Él es el creador, así de sencillo. Él es el primero y Él es el postrero. Sí, así de sencillo. Más grande que nuestro Dios, que mi Dios, no hay ninguno. Así es que no va a pensar, hermano, cuando esté en sus momentos de problemas, cuando no le va a pasar lo que le pasó un día a una muchacha, que lo he contado otra vez. Lloraba la muchacha cuando yo la empecé a atender. Lloraba, pero a lágrimas, pero no paraba. Lloraba y lloraba. Después medio se logró calmar un poco y le digo yo, ¿y qué le pasó? ¿Qué tan grave? Ese es su problema, le dije yo. Me dejó mi novio, me dice. Ese era todo su gran problema, que lo había dejado su novio. Eso es lo que sucede cuando uno no tiene a Cristo. Eso es lo que sucede cuando uno no conoce quién es Dios. Eso es lo que sucede cuando no ha conocido uno al autor de la vida. ¿Quién le dio al primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera Corintios. Segunda Corintios es capítulo 12. Para usted y para mí, un día el apóstol Pablo usó esta expresión un día y dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice.
Así dijo un día el apóstol Pablo. Cuando usted transmita a Cristo, cuando usted transmita en el mundo ante sus familiares, ante sus conocidos, de su fe, de lo que ha creído en Dios, nunca lo haga así como quien dice, como que, qué lástima. No provoque ante los demás esa expresión que dice digno de conmiseración, ¿va? Nunca. Que solo luchas, hermano. Viera que a tal punto que han llegado algunos a decir eso. Desde que yo me convertí al Señor, viera que las luchas se vuelven grandes. No, hombre, nunca le dé lugar a eso. De veras. Conoció a Cristo, fue alcanzado por la misericordia de Dios. Esa es la verdad. Cuando dé a conocer a Cristo, nunca provoque lástima en los demás, porque eso es lo que hacen muchos creyentes, entre paréntesis, ¿verdad?, en nuestro tiempo, y provocan lástima a los demás. La voz, qué triste tu caso, vos. Ahora ya no vas a ver tele, vos. La voz. ¿Y cómo vas a ser feliz entonces? La voz, qué triste tu caso, ya no vas a celebrar la Navidad, vos. La voz, sino que no solo que eso es lo que nos alegra más durante el año, vos. La voz dice que ya no vas a celebrar un cumpleaños. La voz, ¿y en qué momento vas a comer un pedacito de pastel, vos? De una vez, ¿no? Así mucha gente dice. Quiero decirles en esta mañana, no es el pastel lo que me alegra, no es una Navidad. El que alegra mi corazón es la presencia de Cristo. De veras. No necesito estar metido en cosas así para estar alegre, para estar feliz. No, hombre. Todos los días Cristo alegra mi alma y mi corazón, hermano. Eso sea su experiencia, eso sea su vida, de veras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un día el apóstol Pablo le dice cuando estaba siendo juzgado, el apóstol Pablo tenía las cadenas en sus manos y en sus pies. Dice, cómo quisiera que todos fuesen como yo, dijo, pero ¿sabe quién se lo dijo? Utilizo esa expresión, a los tenazudos de Roma, que era el imperio en aquella época. Viene él y dice, cómo quisiera que fuesen como yo. Porque uno le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco. Hablo palabras cuerdas, hablo palabras de sabiduría. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí sí. Por poco, por mucho. Como quisiera que todos fuesen como yo, digo. Excepto estas cadenas, digo. No se está refiriéndose a las cadenas, sino que de la esperanza en Jesucristo estaba hablando él. Cuando hable entonces, hermano, hermana, de su experiencia en Dios, nunca sea con, hermano, viera qué lucha, viera. Así le pasó un día a un muchacho, se portó mal, lo disciplinaron. Aquí en la iglesia lo disciplinaron y la disciplina pues causa tristeza en el corazón. Y cuando fue a su trabajo, su jefe lo notó y le dijo a su jefe, ¿y qué te pasó vos? Es que vieras que me disciplinaron en mi iglesia. ¿Sabe qué le dijo el jefe? No era el jefe, ni siquiera era el diablo detrás de su jefe. Le dijo, ahí no te quieren vos. ¿Y cómo seguís yendo en esa iglesia? Ahí no te quieren, ahí te odian. No, venite conmigo mejor. Y se lo llevó a tomarse una taza de café. Aquí sí te queremos vos, aquí con nosotros. Nunca más apareció. Así es el diablo. Así mero. Pero cuando usted dé a conocer a Cristo, dé a conocer como la esperanza de gloria, lo mejor que ha encontrado en la vida. Oiga lo que dice aquí la experiencia del apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo
que hace 14 años, o sea, ya habían pasado 14 años cuando el apóstol Pablo escribió esto y lo escribe de una manera tan fresco porque aquella experiencia le quedó pero tan grabado, le quedó tan marcado sobre su vida aquello que le tocó que vivir, como cuando usted canta o como cuando a mí me toca que cantar aquella alabanza que dice: Él vino a mi vida en un día muy especial. ¿Cómo se le va a olvidar uno eso, hermano? ¿De veras? ¿Cómo se le va a olvidar uno el día que Cristo llegó a la vida de uno? No, nada, imposible. Entonces el apóstol Pablo dice: hace 14 años conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo. No lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta ¿dónde dice? Tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Qué dice ahí? Esto lo han utilizado algunas personas para engañar a otros y para sacar provecho a otros. Es que yo me morí y viera que llegué en unos lugares de flores y no, hombre, si aquí el apóstol Pablo dice que lo que fue a ver no les es dado a los hombres contarlas todavía. Son las que Dios tiene preparado para darnos a conocer después. ¿Sabe qué hay que hacer hoy en día? Hay que serle fiel a Dios. Dice que fue a oír palabras inefables y gloriosas que no les ha dado al hombre a conocer. ¿Sabe cuál es el problema entonces, hermanos? ¿Por qué existe una motivación tanto en el corazón de uno por amar a Dios? ¿Y por qué en otros no? Ya. Porque la verdad es que en el mundo, ¿cuánta gente no se desmotiva de verdad dentro de las iglesias? Cantidad de personas se desmotivan del camino. Hace unos días haciendo números, de verdad, y les voy a contar cuál fue mi experiencia. Por alguna razón me pasaron unos videos de la iglesia Avivando la Fe, hace más o menos, estoy hablando unos 20 años atrás. Me pasaron varios videos y me tomé el tiempo para verlas y empecé a ver caritas. Y dije: esta persona sí todavía está, este ya no está, este ya no está, este ya no está, ya no está, ya no está. Hola, yo me quedé impresionado. Después de haber visto lo que vi, sinceramente no logré sostener la conmoción que me provocó. Me puse a llorar. Dije: Dios mío, si todas estas personas que estuvieron son igual que yo, con las mismas debilidades, gracias por tenerme en pie, Señor, le dije al Señor. De veras, gracias. Porque ese sentimiento que tuve hace 20 años permanece en mi corazón, Señor. Yo de verdad que derramé mis lágrimas ante Dios. Pero cuánta gente no desisten del camino. Quiero decirles, hermanos, si estuvieran todas las personas que yo he conocido que han venido a la iglesia, sería 3 veces más que lo que vemos aquí, así como lo oye. Mucho más. ¿Por qué entonces mucha gente se desmotivan en el camino? ¿Por qué se quedan a medias? Cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde la fe, cuando se pierde esa visión de que un día vamos a estar con el Señor, se desmotiva uno. Yo he visto señoritas cambiar a Cristo por un hombre. Yo he visto hombres cambiar a Cristo por una señorita. He visto personas cambiar a Cristo por un negocio, cambiar a Cristo por
¿Cuántos de ustedes no se imaginan? Que Cristo sea la razón de su vida, como lo cantamos. La razón por la cual yo vivo, Señor, es para adorarte. Que eso sea genuino, hermano, de veras. Que eso sea real en nuestra vida. El apóstol Pablo entonces oyó, dice que palabras, dice aquí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Paciencia. Algunas veces cuando les hago preguntas, algunas veces ¿qué habrá en el cielo? ¿Cómo será un querubín? Tal vez nosotros tenemos la idea que es un ángel. No es como lo dibujan, ¿no? Un ángel con vestiduras blancas y con 2 alas atrás que aparecen volando en el cielo. No, hombre, los ángeles son espíritus, ¿sí? Son los ministros de Dios que se meten, que están al servicio de su pueblo y cuando haya necesidad, allá van. Entra en el cuerpo de un ser humano y hace el favor que usted necesita. De veras. Como lo he contado otras veces, en una oportunidad allá por la zona 4 me quisieron asaltar 2 hombres, pero así me agarraron bruscamente aquí y me agarraron, pero inmediatamente paró un carro y se bajan 3 hombres y le dijeron a los 2 personas que me estaban haciendo daño: suéltenlo, porque si no es con nosotros lo que están haciendo. Y que los hombres me soltaron y le dijeron: caminen, le dijeron, y no volteen a ver para atrás ustedes, camínenle, porque si no ahorita llamamos a la policía y los vamos a llevar. Y yo me quedé parado ahí con ellos por un momento y me dice uno de ellos: aquí estamos, muchacho, me dice, no tengas pena, seguí tu camino, seguí tu camino. Son los ángeles de Dios que entran para defender la vida de su pueblo. Sirva a Cristo, sirva a Dios, no haga cosas malas. Hay muchas cosas en Dios, hermano, de verdad que hoy en día no las conocemos. Nunca convierta a Cristo en una religión, nunca. Porque mucha gente van a los templos, se aburren, se cansan, llegan a dormirse, de ahí hay un cansancio, porque nunca se han encontrado con el Espíritu de Cristo. Cuando uno se encuentra con Cristo, se vuelve cada día más la razón de la vida de uno, ¿sí? Ya. Nunca diga: el día que yo me case seré el hombre o la mujer más feliz. No, tal vez le advierto algo, tendrá más aflicciones, tal vez. Sí, de veras. Tendrá más aflicciones, pero con Cristo las puede vencer. De veras. El día que yo me gradúe, cuando tenga mi título, ese día voy a brincar de la alegría. No, hombre, a dar cuenta que las cosas son diferentes. Está bien, tenga ahí su título para trabajar, pero que Cristo sea la razón de su vida. Las cosas reveladas, entonces, hermanos, son para nosotros. Hay muchas cosas secretas que ahorita están en Dios, todavía no han sido manifestadas, pero las reveladas, vívalas. Como por ejemplo, luchemos por ser santos. De veras. Luche para que su casa esté la presencia de Dios, que haya santidad en su hogar. Luche por eso.